Si Neon Genesis Evangelion se estrenara el día de hoy por primera vez, una gran parte de internet lo calificaría como un anime mediocre, lento y con un protagonista insoportable. Y eso no dice nada de la serie, pero dice mucho de nosotros. La historia de Neon Genesis Evangelion parece al inicio la de un anime de mechas tradicional. Amenazas que deben ser defendidas, jóvenes obligados a pilotar robots para salvar la humanidad, pero muy rápido queda claro que el verdadero conflicto no está fuera, sino dentro de los personajes. Evangelion se centra en su mente, en sus miedos, en su incapacidad para entenderse a sí mismos y relacionarse con los demás. Por eso, la narrativa no avanza únicamente con acción, sino con silencios, pausas, momentos donde aparentemente no pasa nada. Pero emocionalmente está ocurriendo mucho. El problema es que el tipo de ritmo de hoy choca con una experiencia distinta. La de historias que atrapan rápido, que expliquen todo pronto y que mantengan estímulo constante. Evangelion, en cambio, exige todo lo contrario. Paciencia y atención a lo incómodo. Ahí es donde empieza el choque con el público moderno. El problema empieza cuando miramos a sus personajes, porque en Neon Genesis Evangelion no encontramos protagonistas ideales ni inspiradores, sino adolescentes emocionalmente estables, contradictorios y muchas veces frustrantes de seguir. Shinji, por ejemplo, no actúa como un héroe tradicional. Duda, evita decisiones, se rompe bajo presión y constantemente huye de lo que se espera de él. Y aunque eso es precisamente lo que lo hace humano, hoy, este tipo de protagonista sería rápidamente etiquetado como débil o insoportable. Porque ahora tenemos que preferir personajes que avancen, que tengan claridad, que transmitan seguridad, incluso en medio del caos. Evangelion hace todo lo contrario. Te obliga a convivir con la incomodidad de alguien que no sabe qué hacer consigo mismo. Y esa incomodidad, que antes se interpretaba como profundidad psicológica, hoy fácilmente se puede confundir con falta de desarrollo. No porque el personaje haya cambiado, sino porque nuestra tolerancia hacia ese tipo de construcción narrativa se ha reducido. Para entender realmente lo que ocurre en Neon Genesis Evangelion, no basta con ver a sus personajes como simples protagonistas. Cada uno de ellos funciona casi como una representación psicológica de un estado mental. Shinji, por ejemplo, no es solo un adolescente inseguro, es una figura constante de evasión emocional, de alguien atrapado entre la necesidad de ser aceptado y el miedo absoluto al rechazo. Su comportamiento puede leerse claramente desde una perspectiva asociada a la ansiedad social y al conflicto de identidad, donde cualquier decisión implica un riesgo emocional demasiado alto. A su alrededor, los demás personajes no funcionan como apoyo tradicional, sino como espejos distorsionados de distintas formas de trauma. Asuka representa la necesidad extrema de validación externa, construyendo una identidad basada en el rendimiento y en el reconocimiento. Rei, en cambio, funciona casi como una negación de la individualidad, una figura que cuestiona qué significa realmente tener identidad propia, cuando todo en ti ha sido condicionado por otros. Y lo interesante es que estas dinámicas no se explican de forma directa, sino a través de interacciones frías, silencios incómodos y relaciones que rara vez se sienten sanas. Aquí es donde la serie se acerca más a una exploración casi filosófica del existencialismo. La idea de que yo no es algo estable, sino algo frágil, construido y constantemente en conflicto con los demás. Incluso la incomunicación entre personajes puede leerse como una forma narrativa de mostrar la imposibilidad de comprender completamente al otro. Evangelion no te dice cómo interpretar estas relaciones, te obliga a enfrentarlas sin ninguna guía. Y en ese proceso, lo que parece una historia de ciencia ficción termina funcionando como una exploración profunda de la mente humana, donde cada diálogo, cada silencio, cada reacción es una pieza de un conflicto psicológico mucho más grande que la propia trama. Si algo distingue a Neon Genesis Evangelion de muchas obras modernas es su relación con el ritmo narrativo. La serie no busca tener una tensión constante ni llenar cada minuto con información o acción. En cambio, utiliza silencios muy prolongados, escenas aparentemente vacías y una edición que muchas veces prioriza la sensación emocional sobre el avance de la trama. Esto genera una experiencia donde el espectador no solo sigue la historia, sino la procesa activamente. Incluso en los momentos donde no ocurre nada, pero aquí es donde surge el conflicto con la forma actual de consumir anime. Hoy, esos mismos silencios y pausas suelen interpretarse como errores de ritmo o incluso relleno innecesario. Algo similar ocurre con sus simbolismos. Evangelion está lleno de imágenes que no buscan una explicación inmediata, representaciones religiosas, psicológicas, abstractas, que funcionan más como metáforas que como elementos narrativos directos. Sin embargo, en un contexto actual, donde gran parte del público espera respuestas claras y explicaciones al segundo, este tipo de lenguaje visual puede ser malinterpretado como confusión o falta de dirección.
Lo que antes se veía como ambigüedad intencional, hoy se etiqueta de inconsistencia. Y ese es el punto clave. Evangelion no cambió su forma de comunicar, pero sí cambió la forma en la que se recibe. Su ritmo y su estructura narrativa están diseñados para ser interpretados más que consumidos, pero el consumo moderno tiende a exigir claridad inmediata. En ese choque es donde muchas obras como esta pierden gran parte de su recepción original, no porque hayan perdido valor, sino porque el espectador actual busca algo distinto a lo que estas obras están ofreciendo. En Neon Genesis Evangelion, las interacciones entre personajes rara vez funcionan como en la narrativa tradicional del anime. No hay relaciones completamente funcionales, ni diálogos que resuelvan los conflictos de manera inmediata. En su lugar, lo que domina es la incomunicación. Los personajes intentan conectarse, pero constantemente fallan en hacerlo, como si existiera una barrera invisible entre lo que sienten y lo que realmente expresan. Este patrón no es casualidad, es una representación constante del aislamiento emocional. Cada personaje está atrapado en su propia percepción del mundo, incapaz de salir completamente de su propio punto de vista. Incluso, cuando están juntos, la sensación es de distancia, y esto convierte muchas escenas en algo incómodo, porque lo que se dice nunca es suficiente para resolver lo que realmente está ocurriendo por dentro. Desde una lectura más psicológica, esto puede entenderse como una representación del miedo a la vulnerabilidad, la dificultad de mostrarse tal cual es uno sin ser rechazado. Y en ese sentido, Evangelion no construye relaciones para que el espectador las admire, sino para que observe desde la incomodidad. Hoy, este tipo de interacción suele percibirse de forma distinta. En muchas obras modernas, incluso cuando hay un conflicto emocional, suele haber una resolución clara, una conversación explicativa o un cierre que ordena las emociones. Evangelion no te ofrece eso. Deja espacios abiertos, tensiones sin resolver y silencios que dicen más que los propios diálogos. Y es justamente ahí donde su impacto psicológico es más fuerte. No te muestra cómo deberían de ser las relaciones, te muestra lo difícil que realmente es entender a otra persona. Después de analizar todo esto, la pregunta ya no es ¿qué tan compleja es Neon Genesis Evangelion?, sino qué tanto estamos dispuestos a consumir algo así el día de hoy. Porque si algo queda claro, es que la serie no cambia su forma de narrar, sus personajes, su ritmo, siguen siendo los mismos que en su origen. Lo que sí ha cambiado es la forma en la que nos relacionamos con las obras que consumimos. Hoy, buscamos historias que nos expliquen rápido, que nos mantengan constantemente estimulados y que no nos exijan demasiado tiempo emocional. Y en ese contexto, una obra como Evangelion se vuelve incómoda, no porque sea difícil de entender, sino porque exige algo que cada vez damos menos: atención sostenida y disposición a la incomodidad. Por eso, la idea de que Evangelion hoy sería odiado no es una crítica a la serie, sino una crítica a nosotros como espectadores. No porque seamos peores, sino porque nuestras expectativas y prioridades cambiaron, hasta el punto en el que ciertas formas de narrar simplemente ya no encajan con lo que consumimos diariamente, y tal vez este sea el punto más incómodo de todos. No todas las obras están hechas para adaptarse al público moderno, y que a veces el problema no está en la serie, sino en lo que nosotros hemos aprendido a tolerar. La pregunta final no es si Evangelion sigue siendo relevante, sino si nosotros todavía estamos dispuestos a ver anime de esa forma. Si te gustó el video, dale like, no te olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete para que tengamos más videos de este estilo.